soy tu autoridad para restaurar, para salvar, para redimir, para levantar, para sanar. Señor Jesús, nombre incomparable, nombre inigualable, en esta mañana está picando tu corazón, está diciendo: aquí estoy, llamando tu corazón a tu puerta. Ábreme tu corazón y yo entraré en ti, llenaré contigo y sanaré tu alma. Es inigualable en nombre de Jesús. ¿Conoces el proyecto Kilo de Amor? Kilo de Amor es la iniciativa donde podemos compartir alimentos con aquellas personas que viven situaciones de necesidad y demostrar nuestro amor por los demás de una manera práctica. Los productos recibidos son administrados por el Banco de Alimentos de la ONG Nova Generación. Actualmente recaudamos todo tipo de alimentos no perecederos, elementos de higiene personal y elementos de limpieza. Aprovecha esta oportunidad de mostrar el amor de Dios a través de tu kilo de amor. Buenos días, iglesia. Es una bendición poder estar una vez más a través de Gilel en línea, llegar hasta tu hogar, y ahí gracias te damos por dejarnos entrar, por compartir con nosotros las bendiciones de Dios, por alabar el nombre de Jesús juntos. Acabamos de entregar alabanza al Señor y estamos contentos. Estamos entrando en un nuevo mes, un mes de bendición. Declaramos que será un mes de gloria, un mes de victoria para cada uno de los hijos del Señor. Amén. Yo quiero compartir una palabra en esta tarde, en esta mañana, una palabra de la que mucho se habla, pero que Dios puso muy fuerte en mi corazón en esta semana para compartir contigo. Y quiero que vayamos junto al libro de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 17.
Tal vez sea una historia conocida, pero quiero decirte que el Señor tiene un mensaje a través de esta palabra en esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 8 comienza la palabra de Dios y dice así: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a comenzar con estos versículos y quiero situarte un poco en la historia y nos lleva a los campamentos de Israel. Y aquí vemos que Israel tenía una batalla contra el pueblo filisteo. Y dice la palabra de Dios que Israel marchó con un ejército a esta guerra y estaban en un valle y enfrente estaba el ejército de los filisteos, que eran los enemigos. Y cada mañana se levantaba cada ejército y formaba filas. Pero dice la palabra de Dios que cada día del ejército de los filisteos se levantaba un hombre que lo describe como un gigante, porque dice que este hombre medía de altura casi 3 metros. Y este hombre se levantaba y se paseaba en las filas de los filisteos gritando al equipo de Israel, al ejército de Israel, diciendo que necesitaba un hombre, solo un hombre para pelear con él. Y si le venciere, decía, Israel pasará a ser nuestro esclavo. Y si ese hombre pelea conmigo y gana la batalla, entonces nosotros seremos esclavos de Israel. Pero en el versículo 10, este filisteo dice que decía, ¿no? Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Él no iba en son de decir, bueno, aquí estamos, vamos a guerrear, vamos a pelear. No, él desafiaba al ejército de Israel. Él no sabía que Israel contaba con un Dios todopoderoso. Él no sabía que había un Dios que estaba con el ejército enemigo. Y él se creía fuerte porque era grande, porque la vestidura que llevaba era imposible que un ser humano común y corriente pudiera vencerle. Y entonces los filisteos no necesitaban a más gente, solo una persona de su ejército se paseaba cada mañana y desafiaba a los escuadrones del Dios de Israel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11 que el rey Saúl, que era quien tenía el ejército de Israel en ese entonces, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y ninguno del ejército de Israel se animaba a dar un paso adelante porque tenían miedo al gigante que les estaba desafiando. El miedo los nublaba, el miedo que tenían de solo ver la imagen que tenían delante los hacía claudicar y los hacía olvidarse del Dios que les respaldaba, del Dios que había sido su amparo, del Dios que los había sacado de la esclavitud. El miedo que sentían, el temor que este hombre infundía en el ejército de Israel, los apartaba de Dios. Y cuenta la historia, si tú puedes leer, es una historia un poco larga, pero preciosa, fascinante. Cuenta la historia que cada día el ejército, tanto el de Israel como el de los filisteos, salían cada mañana y formaban fila. ¿Y sabes qué pasaba? Salía este hombre y nadie del ejército de Israel tomaba la autoridad de decir, yo voy a pelear, porque todos tenían miedo. Y esto pasó un día, pasó 2 días, 3 días, 4 días, 5 días.
Dice la palabra de Dios que hasta 40 días, cada día, cada mañana, este gigante que se llamaba Goliat se paseaba frente a los escuadrones de Israel y decía: ¿quién del ejército de Israel quiere pelear conmigo? ¿Quién se anima a enfrentarse a mí? Y sabes que así Israel bajaba la cabeza porque tenía miedo, porque su corazón se había atemorizado tan solo con ver la imagen del gigante que tenían delante. Pero cuenta la historia que en este ejército de Israel habían unos hermanos de un hombre, hijos de un hombre, que eran hermanos entre sí, eran 3. Y que este hombre tenía un cuarto hijo pastoreando las ovejas en los campos de Israel, y que un día lo llama y le dice: ve a ver a tus hermanos y llévale alforja, llévale comida y ve cómo están en la guerra. Ellos están peleando, ¿ves? Deja tus ovejas y ves, a ver qué están haciendo, cómo están, quiero saber si están bien. Y este pequeño pastor, dice la Biblia que era de baja estatura, muy joven. ¿Y sabes quién era? Ni más ni menos que el rey David, que después fue rey, pero que en aquel momento era un simple muchachito, que dejó sus ovejas encargadas y salió para ver a sus hermanos que estaban peleando esta batalla. Pero para sorpresa de David, cuando David llega, ve esta situación. Y dice la Biblia que cuando David llega en el momento en que Goliat desafiaba al ejército de Dios. Y él escuchó a Goliat, pero también vio la actitud de Israel. Y la Biblia lo vuelve a mencionar en el mismo capítulo, pero en el versículo 24, dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El ejército estaba confundido, el ejército estaba con mucho temor. No podía avanzar, no podía salir de... Cada mañana este gigante salía y los amedrentaba. Y ellos quedaban sin autoridad, sin fe, sin confianza, pensando que todo acababa, que iban a perder la guerra porque nadie quería hacerle frente a este gigante, a este Goliat. Pero llega este pastor de ovejas y ve la escena. Y aquí viene lo importante, y aquí viene lo interesante, lo fascinante de esta historia. Dice la palabra de Dios, y quiero que me acompañes al versículo 32. Antes de leerlo te voy a poner en contexto. Cuando David llega, está Goliat enfrente diciendo: ¿quién quiere pelear conmigo? ¿Quién va a hacerme frente? ¿Quién va a decidirse a pelear conmigo? Y nadie daba un paso al frente. Y David escuchó esto. Y entonces comenzó a preguntar: ¿y qué le darán al hombre que pelee con este gigante? Y él escuchaba cómo el gigante Goliat desafiaba al ejército del Dios viviente. Él tenía la fe, él tenía la confianza de que él no estaba solo, de que Israel no estaba solo. Pero el ejército que tenía detrás se había olvidado del Dios Todopoderoso que peleaba por ellos. Pero vino David con una fe inquebrantable, sabiendo que Dios estaría con él. Y entonces retó al gigante y le dijo a David en el versículo en el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y todos quedaron mirando a David. Todos se sorprendieron. Y hubieron muchos, incluso su misma familia, sus hermanos de su propia sangre. Vino uno de sus hermanos y le dijo: ¿pero qué estás haciendo? ¿Quién te crees tú que eres?
¿Qué quieres hacer? ¿Quieres pasar vergüenza? Vas a ir, mira, este hombre te dobla en altura, este hombre te dobla en fuerza, es un guerrero, es un soldado y tú eres un pastor de ovejas. Pero la convicción que tenía David, la fe que tenía David, de que él no estaba solo, de que el Dios de los escuadrones de Israel peleaba por él, era lo que lo hacía ver gigante. Y por eso esta prédica se llama Pequeño Gigante. ¿Sabes por qué? Porque David era un pequeño pastor de ovejas. No tenía nada, no tenía instrucciones de guerra, nunca había estado en una guerra, nunca había estado en una batalla. Era tan pequeño, pero él sabía que había alguien que peleaba por él. El Dios de los escuadrones de Israel, como dijo David, ¿quién eres tú?, le dijo al gigante, para desafiar a los escuadrones del rey viviente. Cuando David le dice esto a Saúl, el mismo Saúl dudó. Le dijo, bueno, mira, me voy a quitar mi armadura y te la voy a dar para que vayas armado, porque tú no llevas nada. Te voy a quitar, y Saúl se quitó el casco, se quitó el escudo, se quitó toda la armadura y se la pasó a David. Y David, por obedecer al rey terrenal, comenzó a ponerse las vestiduras, pero cuando fue a dar un paso, estaba tan cargado de algo que no conocía, que no podía caminar. ¿Y sabes lo que hizo? No se rindió, se quitó todo lo que le había dado Saúl, porque no era de él, y corrió a un arroyo a buscar su arma. Vamos al versículo 34. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y entonces Saúl dijo, ve y Jehová esté contigo. Saúl no pudo hacer más nada. Nadie más se ofrecía para ir a pelear, porque todos tenían miedo, todos tenían temor, todos claudicaban ante la presencia de Goliat. Pero David dijo, el Dios que me libró de los osos, de los leones, él también me librará de este filisteo. Él también me dará la victoria en esto. David conocía quién era Dios. David estaba en el campo, en la oscuridad de la noche, y él cuidaba sus ovejas y velaba por sus ovejas. Y él había visto cómo el poder de Dios había estado a su favor cuando algún animal feroz venía a por sus ovejas, a por su rebaño. Y él confiaba en ese Dios ciegamente. Él sabía que el Dios a quien él servía, a quien él amaba, era aún más grande que el gigante que tenía delante. Era aún más poderoso que el gigante que tenía delante. David no miró la estatura, no miró el peso, no miró la armadura que tenía el gigante que tenía delante, sino que miró al poder sobrenatural del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel que lo había librado en la oscuridad de las noches, de aquel que le había dado victoria ante un león, ante un oso. Él tenía fe de que ese Dios también estaba para librar al pueblo, para librar a sus hijos, pero nadie podía avanzar porque tenía miedo. David, con su confianza en Dios, miró
al gigante que había detrás de Goliat. Miró al todopoderoso que estaba detrás de Goliat, que estaba con David y que estaba esperando que David ponga su confianza, que alguno de los hombres ponga la confianza en el Dios de los cielos, en el Dios que los había llevado a esa batalla. El ejército de Israel había sido enviado por Dios a pelear esa batalla, pero cuando llegó ahí y vio las dimensiones del gigante que tenía delante, retrocedió, se perdió la fe, se perdió la confianza, se olvidó el ejército, que había un Dios todopoderoso que peleaba por ellos. Cuando David se saca toda la vestidura que le había dado Saúl, no Samuel, dice la palabra de Dios que él corrió al arroyo que tenía cerca. ¿Y sabes qué arma escogió? 5 piedras lisas. 5 piedras lisas. Yo me imagino el ejército de Israel que estaba sin perder ni un detalle de los movimientos de David. Cuando lo vieron coger 5 piedras, se habrán querido esconder. Si ya tenían miedo al escoger David el arma con la que pretendía matar al gigante, que eran 5 piedras, yo me imagino que el ejército habrá dicho: hasta aquí llegamos. Nadie quería armar este circo, pero este ha venido para dejarnos en vergüenza. ¿Cómo con 5 piedras va a matar a tal gigante que tenemos delante? Y el filisteo también vio a David. ¿Y sabes qué le dijo en el versículo 43? Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Esta fue la respuesta de David. David no tenía ningún apoyo. El ejército de Israel, a quien él iba a defender, ya le había bajado los ánimos. ¿Tú quién te crees que eres? Le dijo uno. Luego, cuando fue a buscar las piedras, viene y dice el gigante: ¿pero tú quién te piensas? ¿Que soy un perro? ¿Cuál es tu arma? ¿Piedras? ¿Me vas a tirar piedras? ¿Sabes por qué? Porque el gigante venía con lanza, venía con jabalines, venía con espada. Y David, la única espada que tenía era una piedra lisa y su honda. Pero como dije antes, lo que no sabía el gigante Goliat era que David estaba respaldado por el mayor jefe del ejército, por el mayor y soberano Rey de gloria. Y la fe que tuvo David no claudicó, ni a ver la presencia del gigante, ni a ver lo que el gigante le decía. El gigante le dijo que entregaría su cuerpo, su carne a las aves de los cielos. Pero él no claudicó, porque él tenía fe en que Dios estaba con él. Y dice la Biblia que comenzó David a correr, cuando yo creo que los espectadores lo que querían era que David se escondiera del gigante, corriera en dirección contraria, saliera del campo de batalla. Pero David comenzó a correr en dirección al gigante, y hubo un momento cuando David sacó una piedra y con su honda lanzó una piedra de las 5 que llevaba
Y dice la palabra de Dios, si tú sigues leyendo, la piedra dio en la mitad de la frente del gigante, quien no se pudo mantener de pie. Yo me imagino que David corría con tanta fuerza, con tanta fe, con tanta confianza, que no era él, sino que era Dios quien dirigiría esa piedra a donde tenía que llegar para destruir al gigante. Que no le importaba las murmuraciones que tenía, que llegaban a sus oídos, las palabras negativas que llegaban a sus oídos. Él confiaba en que el Dios de los ejércitos, en el que el Dios de los escuadrones de Israel estaba con él en esa batalla. Tan solo necesitó una piedra de las 5 que escogió. No sé por qué escogió 5 piedras, pero tan solo una le sirvió para derribar al gigante que tenía delante. ¿Y sabes qué? Estamos en un tiempo tan difícil que muchos tenemos gigantes delante que no nos dejan avanzar, que no nos dejan dar un paso más, porque hay miedo. ¿Cuál es tu gigante en este tiempo? ¿Cuál es el gigante que estás enfrentando, que cada mañana sale y te dice, no vas a poder, con esto no se puede, contra esto es imposible, no hay manera que atravieses? ¿Sabes? El lema de Hillel este año es extendiéndonos hacia adelante. Y yo quiero decirle a la iglesia Hillel en esta mañana, ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿Cuál es el gigante que te está trabando el paso para avanzar? ¿La situación económica? ¿La falta de trabajo? ¿La enfermedad? ¿La incertidumbre? ¿Cómo se llama tu gigante? Este se llamaba Goliat. ¿Cómo se llama tu gigante? Medita, porque hay un gigante que te está trabando el paso. Pero en esta mañana el Señor me dice que el Dios de los escuadrones de Israel está contigo para darte la victoria. Y no necesitas espada, no necesitas lanza, no necesitas jabalina, tan solo necesitas la confianza en el Dios Todopoderoso. No importa cuál sea tu estatura. ¿Eres pequeño? ¿Ves al problema como el gigante más grande que puedas atravesar? Abre tus ojos y mira detrás de ese gigante, porque ahí detrás está el Dios de lo imposible. Ahí detrás está el Dios que te quiere guiar, el que te quiere dar la victoria, el que te quiere levantar y el que quiere que avances hacia adelante, que lleves la palabra del reino, que avances en tu familia, que avances en tu iglesia, que avances, que avances, que avances. No importa lo que te diga el gigante que está delante, que no vas a poder, que es imposible, que no hay más posibilidades. Hay una posibilidad que se llama Jesucristo, nuestro Salvador, y con Él vas a derribar todo gigante que se ponga delante tuyo, poniendo tu confianza en Dios. Tal vez es un vicio tu gigante, tal vez es una adicción, tal vez es un problema, tal vez es un matrimonio a punto de romperse, tal vez son tus hijos, que tú los ves que no están bien. Tal vez tengas un familiar, no sé cuál es tu gigante, pero quiero decirte que para el Dios de los escuadrones de Israel, tú eres el gigante si te tomas de la mano del Rey de Reyes. Aunque te veas pequeño, aunque veas el gigante como una montaña, tú eres el gigante, tú eres el gigante, tú tienes el respaldo del Dios de los escuadrones, del Dios de los ejércitos, del Dios que pelea por ti. Dice la palabra de Dios que Él peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos, que Él no te dejará ni te desamparará, que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. No sé cuál es tu situación, pero si estás enfrentando este gigante, es hora que te levantes, es hora que comiences a clamar y que comiences a ver que Dios está contigo.
¿Dónde quieres posicionarte? ¿En el lugar de David? ¿O en el lugar del ejército de Israel? El ejército de Israel era parte del pueblo de Dios. Y habían ido allí para cumplir una misión, ir a una guerra, ir a una batalla. Pero ¿sabes quién lo frenó? El miedo, el temor. Que esto no te frene, que esto no te detenga, que esto no te pare en la brecha y no te deje avanzar. ¿Tienes temor? Pues entonces no estás confiando en el Dios de los escuadrones de Israel. Él quiere darte victoria. Él quiere darte la salida a esa situación. Todo lo que te parezca una montaña o un gigante como Goliat, para Dios es insignificante. Ante Dios eres un pequeño gigante si te tomas de la mano del Dios de los escuadrones. No tengas miedo, no tengas temor. Ten fe, ten confianza. David se movió en fe. No se dejó humillar. No se dejó gobernar por los pensamientos de decir, no, yo soy pequeño, aquí hay hombres de guerra, aquí hay hombres armados y yo no tengo nada. No, él se levantó y en el nombre de Jehová de los ejércitos derribó al gigante y dio la victoria a Israel. Y el pueblo de Israel tuvo un Salvador, tal vez el más insignificante del ejército era David en cuanto a estatura, en cuanto a armadura. Pero David era gigante en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová. Porque el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el que había programado tal vez aquella batalla, estaba con él. Y Dios le dio la victoria a David. Yo quiero llevarte en esta mañana a la reflexión. Y quiero que pienses en esta mañana en qué situación estás. ¿Estás viendo al gigante? Avanza, no tengas miedo, avanza en el nombre de Jesús. Porque contigo está el Dios Todopoderoso. Aférrate a Él. Búscale. Busca su ayuda. Hace una semana atrás, la palabra de Dios nos decía, yo soy el que soy. Pues ese soy el que soy está contigo para darte la victoria. Está contigo para respaldar el paso que vas a dar hacia adelante. Levántate y busca la ayuda de Dios. Confía en que con Él todo es posible. Esta es la palabra que el Señor me ha dado en esta mañana para ti. Y yo quiero orar contigo. Yo no sé si conoces a este Dios de los escuadrones de Israel, pero ¿sabes qué? Él entregó su vida. Mandó a su Hijo a entregar la vida para redimir nuestros corazones. No importa en la condición que estés, no importa dónde estés, Él te ama con un amor inexplicable y en esta mañana te está ofreciendo su ayuda. Si no conoces a este Dios, yo quiero que ahí donde estás, tú cierres tus ojos y digas, Señor Jesús, gracias por este día. Reconozco, Señor, que te he fallado. Reconozco que soy un pecador y me acerco a ti. Señor, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados para darme salvación. Acéptame como uno de tus hijos. Yo quiero vivir contigo. Yo quiero que entres a mi corazón en esta mañana y hagas de mí una nueva persona. Gracias, Señor, por amarme y por aceptarme.
en el nombre de Jesús. Amén. Si estás en Andorra y has hecho esta oración, yo quiero que te pongas en contacto con nosotros, con Hillel. Ahí en las pantallas están saliendo nuestras redes sociales. Puedes ponerte en contacto con nosotros. Estamos muy ansiosos de poder ya comenzar con las reuniones para conocernos, para vernos. Pero puedes ponerte en contacto y vamos gustosamente a responder a tu llamado para orar por ti. Y si no estás en Andorra, acércate a una iglesia. Busca una iglesia donde se busque la presencia de Dios, donde haya hermanos que te cobijen y que te acerquen al camino de Jesús. Iglesia, yo quiero en esta mañana dejarte esta palabra de victoria, esta palabra de bendición, esta palabra de poder y esta palabra de fe. No te detengas, corre hacia tu gigante y en el nombre de Jesús vas a tener victoria. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana bendecida. Yo sé que escucharemos testimonios, porque hay muchos que se van a levantar a buscar la ayuda de Dios y van a derribar gigantes, porque no estás solo. Jehová está contigo, el Dios de los escuadrones de Israel está contigo. Ese Dios que estuvo con David hoy está ahí al lado tuyo, en tu sofá, en tu cama, en tu hogar, donde estás, en tu cocina, para darte la victoria que estás necesitando. Solo toma la iniciativa y golpea al gigante con la palabra de Dios.